Muy bien. Pues bueno, vamos a iniciar con este volumen. Sí, tenemos a nuestros tres speakers, como les decía, centrados en ese tema de los desafíos del Enterprise Agile. Tenemos a Vania Maya con el tema del ego desatado, el sabotaje interno a la agilidad empresarial. A Sergio Zamora con el tema de los frameworks, no deberían ser tu principal enfoque. Y a Jorge Eras con el tema entendiendo la complejidad organizacional con Human System Dynamics. ¿Sí? Ok, rápidamente, para ya comenzar, darle espacio a Jorge, quien será nuestro primer speaker. Agile Nights es un evento sin fines de lucro creado hace ya varios años y tal vez poquitas personas sepan, pero Vania Maya es una de las personas que fueron pioneras en este movimiento y sigue siendo impulsora de esto. ¿Sí? Desde hace ya 2015 iniciamos con ese tema de las Agile Nights y miren, seguimos aquí. Casi ya 10 años de hacer este tipo de cosas, casi de interrumpidas. La pandemia nos vino a sacudir todo. Bueno, tenemos capítulo activo en Ciudad de México, en Monterrey, con ayuda de Jair, quien es nuestro embajador de aquel lado, en Guadalajara también, y estamos por abrir un capítulo en Aguascalientes. Queremos también, con ayuda de nuestros amigos de Sistemas Premium, revivir la parte de ahí de León, pero bueno, estamos en pláticas para eso. Hemos manejado diferentes temas. Y bueno, no es que más, vamos a empezar, ¿sale? Tenemos a Jorge Eras, quien será nuestro primer speaker. Jorge es coach de agilidad empresarial y ayuda a compañías en esos procesos de transformación y a sus líderes a desarrollar organizaciones, productos y servicios con la capacidad de adaptación rápida a las necesidades del mercado. Más de 20 años de experiencia, apasionado por el liderazgo, desarrollo de productos, ha ayudado a empresas a transicionar hacia modelos de agilidad. Es coach consultor, ha vivido y liderado procesos de transformación, ha tenido diferentes roles como líder de equipos, Scrum Master, Agile Program Manager, director de operaciones y ha acompañado a personas de diferentes perfiles en sus procesos de transformación personal a través de coaching ejecutivo. Entonces, sin más, Jorge, te cedo la palabra de control para que nos ayudes con tu plática. Aplauso por Zoom o por como quieran para nuestro primer speaker. Muchas gracias, Jorge. Todo tuyo. Va que va, gracias Iván y saludos a todos, todas por acá conocidos y no conocidos. Entonces es un gusto verlos. Yo creo que ya hacía falta un eventito así como este, ¿no? Ha estado medio apagado ahí el asunto después de la pandemia. Entonces qué bueno que recuperamos. Entonces, pues va, aquí andamos. Eh, Fíjense que yo en este pedacito de tiempo voy a hablarles un poco de enredos, de complejidad. Y para esto, pues estoy usando pues un abordaje de una organización que se llama Human Systems Dynamics. Y en ese sentido, pues voy a estar compartiendo alrededor al menos de los abordajes que ellos sugieren. Ah, ¿Ya pueden ver mi pantalla por ahí? Sí. Listos. Ok. Entonces, de inicio, si vamos a hablar de complejidad y lo vamos a atender con esta mirada del Human Systems Dynamics, pues ¿quién es, no? ¿Qué es este modelo? Pues tiene que ver con un framework o un abordaje de una organización que se llama así como tal, Human Systems Dynamics Institute. Y los métodos y propuestas que ellos plantean tienen que ver con, pues como el nombre lo dice, con entender los sistemas humanos. Y eso pues no es cualquier tema, es un tirote porque pues los sistemas humanos son complejos, enredados, difíciles y todas las características que ya conocemos. Y ellos sugieren pues algunas maneras de navegar esa complejidad, no de resolverla, porque ellos incluso insisten mucho en que pues no se resuelve, sino que se aborda, se enfrenta y se entiende. Y esto nos ayuda también a enfrentar aquellos problemas que parecieran ser intratables, esos problemas que nos gustan, ¿no? Meternos en ellos más en la agilidad, ¿no? Entonces es la especialidad de la casa, digamos, ¿no? Entonces,
Esto lo vamos a hacer incluso con práctica y cada uno de ustedes lo podrá hacer a su manera, pues en sus notas, si tienen por ahí en donde anotar o en la computadora, pero lo que vayamos platicando yo los voy a invitar a vivirlo y a irse pues respondiendo las preguntas que hagamos por acá y los planteamientos. Entonces voy a dar a conocer una serie de abordajes que se proponen del Human Systems Dynamics y ustedes pues van a ir aplicándolo, ¿no? Si ustedes lo desean. Entonces, para esto es importante hacer énfasis en pues, los sistemas complejos. Los sistemas humanos son sistemas complejos. Entonces, ¿qué son los sistemas complejos? Se parecen, y digo se parecen porque no necesariamente Exacto. son como tales Entonces, a no, no algo, se le puso a el tope. algo como esto, ¿no? Entonces, el sistema complejo adaptable tiene que ver con pues, características del entorno que los podemos ver por acá. Entonces, aquí tenemos nuestro entorno externo que para variar es cambiante. Tenemos por acá, pues abajo vemos entradas al sistema complejo derivado de ese entorno. Si nosotros nos ponemos en el rol de agilista o futuro agilista o desde la profesión que sea que estés ejerciendo, está bien, velo asociando a tu sistema organizacional, es decir, en la empresa en donde sea que estés colaborando y si no, pues incluso hasta en tu hogar lo puedes aplicar. Entonces, la invitación es a que le vayas poniendo incluso nombre, apellido a lo que sea que vayamos conversando por acá. Entonces, vete imaginando ese entorno externo del que hablamos y ese sistema al que perteneces. Si es la organización, pues imagínate todos los elementos que están acá dentro de la organización y cuál es la influencia de ese entorno externo. Entonces, si estamos hablando de una empresa que pues a lo mejor vende servicios financieros, pues nuestro entorno externo está compuesto por los clientes, sus necesidades, la competencia e incluso pues cómo está siendo consumido pues, los productos que nosotros ayudamos Súper autoritario. a vender. Entonces, adentro tenemos pues elementos y áreas que se relacionan o no, o no, y esas también son relaciones, ahorita las vamos a ver. Al fin de cuentas, es parte de la dinámica de los sistemas humanos. Esas relaciones o no relaciones entre áreas que vemos como silos muchas veces, pues es parte de estas conexiones, porque la no conexión, pues es parte de la interacción, parte de los mensajes que se viven. Y eh, hacia afuera, todo lo que sea que hagamos en la organización, pues tiene un impacto también para ese entorno externo. Entonces, el entorno también sufre cambios gracias a lo que sea que estamos haciendo en la organización. ¿Va? Entonces, aquí tenemos estas entradas, estas salidas y toda esta maraña de interacciones que suceden en la organización, pues provocan propiedades emergentes, que son los patrones que se observan y se repiten en una organización. Y esto lo podemos ver pues con los comportamientos, con aquello que se vive, incluso, pues no me dejarán mentir algunos por acá, hasta se siente en una empresa, ¿no? Ya sea que sea una buena vibra, que sea un entorno tóxico o agradable, eso se observa y se siente en la organización. Eso es conocido como propiedades emergentes en un sistema y en un ratito lo vamos a comentar como patrones, ¿va? Y váyanse imaginando a cuáles son esas propiedades emergentes que se observan en su contexto, ¿va? Si son parte de un equipo de agilistas,
o son parte de un equipo de desarrollo, de producto o de otra función, váyanse imaginando pues cuáles son las emergencias, digamos, eso emergente que pasa, ¿no? Que se provoca, no necesariamente por reglas y por la estructura de la empresa, son cosas que suceden provocadas por lo que hacemos. Entonces, esos son comportamientos complejos que son adaptables. A veces pareciera que no, pero son comportamientos que se pueden modificar, son comportamientos adaptables y eso a veces se percibe como la cultura organizacional. Y si hablamos a ese nivel de los comportamientos, también tenemos pues entradas, el entorno que vivimos, pues también influye en los comportamientos que se viven hacia Por el eso, interior. Y esos Miguel mismos Ángel, comportamientos, pues provocan reacciones en el sistema externo, que es nuestro entorno, ¿va? Entonces, váyanle poniendo, insisto, nombre, apellido a esto que estamos conversando. Váyanse imaginando cuáles son esas relaciones, esas conexiones. Pueden ser reuniones, pueden ser conversaciones, pueden ser eventos o ceremonias de las que hablamos a veces en la agilidad que suceden de forma frecuente o incluso de manera informal. Y estos comportamientos, váyanles poniendo nota a cuáles son esos comportamientos que tú observas en la organización. Y algo importante es que, pues, esos comportamientos y estas interacciones, pues, son influenciadas por la retroalimentación o el feedback que puede ser, en este caso, hablando de sistemas de dos tipos. Uno es, pues, esa retroalimentación de refuerzo que me ayuda para amplificar los comportamientos que se observan. Digamos que hay comportamientos como enfoque en el cliente que observamos en los equipos y nosotros hacemos algo para amplificar ese enfoque, para fortalecerlo, ¿no? Entonces, son retroalimentaciones de refuerzo. Y por otro lado, digamos que tenemos pues falta de comunicación al interior de un equipo que se supone que es agilista. Entonces, tenemos retroalimentación de compensación, que es lo opuesto. O sea, trato de hacer algo para que esa falta de comunicación se atenúe, ¿no? Y se disminuya esa falta de, ¿no? Y que pueda suceder pues esa emergencia otra vez. Entonces, bueno, váyanle poniendo figuras, nombres a todo esto. Y la idea era más que nada poner un contexto de lo que significa un sistema que es complejo, porque vamos a hablar de cómo entender y enfrentar la complejidad que vivimos. Bueno, en este sentido, vamos a empezar que es por ahí por donde se aborda la complejidad, pues por una situación que es de esas interesantes críticas. En Human Systems Dynamics le llaman a esto sticky issue, como una situación pegajosa. Yo lo traduzco acá como un desafío crítico, un desafío relevante. Entonces vayan pensando en una situación que vivan actualmente que sea de esas interesantes, de esas pegajosas y de esas críticas que tienen características como esta, ¿no? Ese issue crítico es por lo regular, se replica a diferentes niveles, tiene muchas causas, hay muchos involucrados, tiene múltiples interpretaciones. Pues, se repite en varias instancias y en el tiempo se vuelve a repetir. La causa raíz, pues es difícil de identificar y desafía nuestros supuestos. Entonces, no está claro por dónde viene y por algo no se ha podido resolver. Entonces, piensa en esa y vela anotando. Y ese va a ser nuestro enfoque, ¿va? Entonces, bueno, dada, dado un desafío crítico como este en un entorno complejo, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le entramos?
y el primer paso es el entendimiento. Primero, cómo lo entendemos. Y, eh, y la forma de hacerlo tiene que ver con una acción adaptativa. Ahorita vamos a vivir este modelito por acá y tiene que ver con tres preguntas. Primero, habla del qué, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Y cómo lo observo de forma plena y de preferencia sin juicios. Quiere decir que más allá de mi interpretación del problema, me baso en lo que realmente observo. Por ejemplo, si estamos hablando de relaciones entre producto y equipos, en donde desde el lado de producto no nos definen pues necesidades, nos dan la perspectiva de de negocio, no sabemos a cuáles son los indicadores que estamos afectando, pues a lo mejor tenemos pues ese panorama, ¿no? Más allá de decir es que el product owner no nos quiere dar la información, porque ese pudiera ser un juiciote. Entonces, más allá de eso es qué realmente puedo comprobar, qué es lo que observo que está pasando. Entonces, la situación es pues tenemos un equipo que pues, no libera o está desarrollando funcionalidades que no se alinean a las necesidades de los clientes y pues tenemos consecuencias, ¿no? Hay un círculo por ahí que se repite y se sigue repitiendo otra vez, nos vuelven a comentar que lo que estamos entregando no genera valor, producto sigue sin especificarnos bien qué significa eso de valor y se sigue repitiendo la expectativa de que el equipo lo haga. Ese es un ejemplo. No estoy hablando de nadie, por cierto, ¿no? Entonces, disclaimer. Solo un ejemplo hipotético que no pasa. Y eso, pues, nos ayuda a observar. Entonces, ve apuntando eso que observas, ¿ah? ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? En un ratito vamos a hacer lo siguientes, pero el modelo va de esta manera. Ya identifiqué lo que está sucediendo sin juicios, observando muy plenamente. Ahora, ¿cuál es el significado que le encuentro a eso? Acuérdense que veíamos las interacciones, los patrones, los comportamientos, el entorno. Eso es lo que vamos a observar a partir de ahí, ¿no? Una vez que entiendo cuál es la situación, ahora entendemos cómo se deriva, cuál es el significado de eso, por qué está pasando. ¿Ok? Y eso nos puede llevar incluso a causas raíces. Y luego nos preguntamos, ¿y ahora qué? Este es el now what, en inglés. Y el ahora qué me ayuda a tomar medidas basadas en ese significado. Entonces me ayuda a tomar una acción adaptativa. Parece bien simple, pero lo vamos a vivir más profundo para que no haya tema. ¿Va? Entonces, bueno, la forma de hacerlo, por lo pronto vayan escribiendo la primera, ¿no? El qué, cuál es esa profundidad de lo que observas de tu desafío crítico. Ahora, una forma de interpretar lo que está pasando y de entender la complejidad es a través de la lógica de patrones. La lógica de patrones es distinta a la lógica formal que por lo regular utilizamos. Un ejemplo de lógica formal, y velo asociando también a tu desafío crítico, es eh, puedo identificar el futuro previsible, o sea, cuál es el futuro de esto, o sea, ya sé lo que va a pasar. Desde tu rol como agilista, ¿cuál es tu postura en este sentido? Utilizando la lógica formal, ¿cuál es un ejemplo de futuro previsible para ti? O sea, ¿cómo es que ya sabes lo que va a pasar? El futuro ya lo conoces. O quieres que se conozca, por ejemplo, esta situación la voy a resolver con Scrum o voy a aplicar retrospectivas y se va a resolver el problema. Voy a utilizar Design Thinking y con eso pues se resuelve. O sea, estoy prediciendo el futuro.
Entonces ponte en esa postura y anota por ahí cuál sería un ejemplo de eso. Luego hablamos de, de la pericia, es decir, tú ya tienes la respuesta. Utilizas esa perspicacia para poder, pues, incluso establecer soluciones de cómo lo vas a resolver y a veces hasta se espera que ese sea tu comportamiento. La evidencia recibida, toda tu experiencia es muy valiosa, llegas y la aplicas a una nueva organización. Entonces, llegas a resolver los problemas de la nueva organización como fueron resueltos en tus organizaciones pasadas. Entonces, estás recibiendo ya evidencia, estás basándote en evidencia de problemas pasados que no son los que te estás enfrentando ahorita. Parecieran que son los mismos, pero no lo son porque la dinámica del nuevo sistema es otra. Es otra organización, son otras personas, son otros comportamientos, es otra cultura, entonces no es lo mismo. Pareciera que lo es, pero no, al ser otras personas, ya no tenemos el mismo sistema humano. Y el abordaje por silos, ¿cómo es esta situación de silos? Esta yo creo que es más común. Entonces ve pensando cómo es para ti, desde tu postura, este abordaje. Y las reglas constantes, ¿cuáles son las reglas que definen pues el sistema actual? Los procesos, las normativas, todo eso, desde tu cancha, ¿cómo es? Y por último, el todo es igual a la suma de las partes. Entonces, ve pensando en un ejemplo en el que desde tu rol pues interpretas la solución de esta manera. Entonces, con ese desafío crítico, ¿cómo sería este abordaje con lógica formal? Entonces, ese es un ejemplo, o solamente son instancias de cómo puede ser la lógica formal. Entonces, es algo más consecuente, ¿no? Como un if-then, ¿no? En el código. Ahora, si nos vamos a la lógica de patrones, es un poco distinta la forma de abordarlo. Por ejemplo, en lugar de tener un futuro ya predecible de soluciones que pueden ser pues ya concebidas, tenemos el reconocimiento de que el futuro es incierto. Entonces, igual, ve pensando desde tu rol cómo sería ese futuro incierto. Entonces, aquí nos atrevemos a pedirle permiso a ese conocimiento de la bolita mágica y, y atrevernos a no saber. Entonces, ¿cómo sería para ti un ejemplo en donde el futuro pues no es predecible? O sea, no sabes en qué se va a convertir, incluso aunque ya tengas toda esa experiencia previa. La indagación es distinto a la pericia. En lugar de utilizar esa pericia para sí saber, en este caso me pongo en el rol de no saber. Y aunque tenga toda esa experiencia, por un momento hago una pausa para no saber y eso me obliga a indagar. O sea, si no sé por qué están pasando ese desafío crítico, me lleva a la curiosidad y eso me lleva a investigar, o sea, a indagar acerca de qué está pasando. Y eso me invita a hacer preguntas. ¿Ok? Y en lugar de tener evidencia recibida, tengo evidencia observada. Ahorita decíamos, puedo tener juicios acerca de mi desafío crítico, pero si no están fundados esos juicios, es solamente mi interpretación. Entonces, desde la lógica de patrones, observo y valido. En el ejemplo que poníamos hace ratito, si no tengo necesidades claras para desarrollar, pues esa es la situación. No es que el product owner o el product manager no nos quiere dar las necesidades, que se resiste, que no quiere cambiar y un montón de etiquetas que le ponemos. Entonces, esa es mi interpretación. La observación, la evidencia observada sería, pues,
el product owner, a lo mejor, si es que lo observo, pues tampoco las conoce. Esa podría ser una, pero lo tengo que validar, lo tengo que observar y tengo que indagar para descubrir. De esa forma enfrentamos la complejidad. Y en lugar de silos, ¿cómo tenemos un abordaje de redes, o sea, de interacciones? No necesariamente formales en una organización, como células, en redes, etcétera, etcétera, sino a manera de interacción. ¿Cuál es esa red de interacciones que puedo incluso provocar? Y otro, en lugar de tener reglas pues constantes, ¿cómo serían las reglas cambiantes que por su naturaleza compleja pues no pudieran ser las mismas? Incluso cuáles reglas tendrían que estarse modificando constantemente y adaptando para pues, enfrentar esa complejidad? Y por último, en la lógica de patrones, el todo no necesariamente es la suma de las partes. Se reconoce que hay suma de las partes, sin embargo, el todo se compone por esa interacción que veíamos en el sistema complejo adaptable. Entonces, es la suma es importante, sin embargo, es más importante la interacción entre las partes, ¿va? Entonces, esta es la lógica de patrones. Volviendo al modelo anterior, cuando preguntamos entonces qué, pues vele dando significado con eso que nos planteamos en la lógica de patrones a tu desafío crítico. Entonces vete preguntando y indagando tú mismo, tú misma, qué significa, ¿no? ¿Realmente hay una mala intención? ¿Realmente hay una falta de procesos? ¿Qué es lo que me lleva hacia allá? Entonces recuerden, estamos en la segunda parte, ¿no? Ahora qué. Y otro modelo que me va a ayudar a resolver ese ahora qué, bueno, entonces qué, ¿no? Ese entonces qué es el modelo OCDE que tiene que ver con un entendimiento más amplio del sistema, en donde tenemos pues las iniciales de contenedor, intercambio, diferencias y intercambios, ¿no? Exchange en inglés, ¿no? En ese caso, si hablamos de un sistema y sus interacciones o de un problema, de un desafío crítico, ese desafío lo pongo en un contexto. ¿Cuál es mi contexto? El contenedor. Entonces, imagínate ese desafío que estás viviendo, ¿a cuáles son sus límites? O sea, ¿será de toda la organización? ¿O es solamente de un área? ¿O es de un par de áreas? ¿O tiene que ver con el cliente? ¿Tiene que ver con la cultura, con los empleados? Entonces, imagínate a cuál es ese contenedor que arropa a tu desafío crítico. O sea, esos son los límites. Imagínense esa línea punteada por ahí, está limitando y conteniendo el contexto, ¿no? de tu desafío crítico. Ahora, eh, tenemos las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias entre los elementos que componen a ese pedazo del sistema? En un equipo de desarrollo de productos pudieran ser las diferentes especialidades. Si estoy yendo más allá y en el ejemplo del producto que no está liberando lo que el cliente necesita, pudiéramos hablar de enfoques. A lo mejor el equipo tiene un enfoque técnico, alguien más tiene un enfoque de negocio, de rentabilidad, por ejemplo, y alguien más tiene un enfoque en el cliente. Entonces piensa en las diferencias que pudieran hacer la diferencia. Lo repito de nuevo, esto es confuso. O sea, esas diferencias en el sistema que pudieran hacer una diferencia para tu solución, ¿no? Para la solución de tu desafío crítico. Y por último, tenemos lo que le da el dinamismo al sistema.
y esos son los intercambios. Entonces, ¿cuáles son los intercambios que hay en el sistema? ¿Va? Y a la derecha tenemos acá nuestra forma de interpretar el mundo. Tenemos nuestra propia maraña en la cabeza de interpretaciones, juicios y nuestra historia. Y todo eso pues se combina con el sistema, nuestro propio sistema personal y el sistema organizacional que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, esto nos va a ayudar a contestar la última pregunta, el now what. O sea, what es qué es mi desafío crítico y lo profundizo de forma plena sin juicios. O sea, qué es lo que está pasando, lo entiendo. Por otro lado, tenemos pues la lógica formal que me ayuda a profundizar un poco y entender pues esos patrones que están provocando lo que está pasando actualmente. ¿Qué se repite? A ver, en el ejemplo que teníamos, seguimos sin liberar lo que el cliente necesita. Ahí tenemos un patrón y lo volvemos a hacer. Seguimos, vuelvo a liberar y sigue sin ser lo que el cliente necesita. Y luego preguntamos y a lo mejor, en un caso hipotético, pues no nos dan una respuesta que nos ayude. Ese es otro patrón. Producto o el rol de producto que nos está ayudando, pues sigue sin darnos las necesidades claras y nosotros seguimos esperando a que ese rol nos las dé. Ese es un patrón. Ah, qué interesante, porque a lo mejor y nosotros tampoco estamos haciendo nada y estamos esperando a que la persona, por tener el rol, pues haga su trabajo y que nos los dé. Y nadie de nosotros se atreve a ir a preguntarle al cliente lo que necesita por X o Y. Esos son los patrones que vamos a identificar. Fíjense nomás. Eso nos ayuda a identificar esas diferencias, ¿no? Esas diferencias. Y eso también me ayuda a tener un entendimiento. ¿Ok? Entonces vayan pensando en cuáles diferencias me pueden hacer la diferencia, qué intercambios necesitamos para poder resolver. Y cómo pues establezco ese contenedor y ese límite, puedo ya sea que lo expanda o lo contraiga para poder darle solución a mi desafío crítico. Y vamos respondiendo. Esa es la tercera pregunta. Ahora, y por último, puedo poner reglas simples que me ayuden pues a establecer acuerdos. ¿Qué reglas me pueden posibilitar la resolución de ese desafío crítico? Que puede ser un acuerdo claro, una directriz, que no estoy hablando de un proceso complejo entre diferentes partes, a lo mejor entre desarrollo, producto, o entre producto, cliente, negocio, que me ayude a avanzar. ¿Qué me puede ayudar a guiar el comportamiento? O sea, esa regla simple me puede ayudar, sin ser algo bien complicado, a influenciar en el comportamiento que esperamos. ¿Cuál es? Pues el comportamiento de centramiento en el cliente o de liberación de cosas que el cliente sí necesita y avancemos. Reglas que me ayuden pues a configurar condiciones del sistema con el CDE, o sea, que me ayuden a expandir o contraer el contenedor, que me ayuden a provocar interacciones o sea, generar diferencias sanas para poder pues, resolver. Y por último, que me ayuden también a generar nuevos patrones. Esos nuevos patrones que son los comportamientos que veíamos en el sistema complejo, que me ayuden a enfrentar. He mencionado yo mismo resolver, pero en este modelo, pues no necesariamente se resuelven cosas, se enfrentan y se avanza. ¿Va? Entonces, este es el modelo
que nos ayuda a entender y enfrentar la complejidad. Muy brevemente, lo que quisiera validar, y abro espacio para pues, preguntas, comentarios, es pues, si esto le sirve y si es que a alguien le sirvió, ¿no? Capaz de que no, ¿no? O sea, alguien que haya resuelto su desafío crítico, pues levante la mano. Al menos reacciones por acá ¿Sabes cuál es la diferencia entre en tú y yo? Zoom. ¿Hay algún comentario hacia este modelo? ¿Alguien que haya ido siguiendo el ejercicio? ¿Tenga alguna pregunta hacia Jorge? Adelante. Creo que no hay alguna pregunta, George. Creo que el modelo, ya sabemos, ¿no? Cuando no hay preguntas o todo está claro o no está claro, pero esperemos que sea el Ah, primero, ¿no? Que todo está claro, ¿no? De este modelo. pues va que va. Entonces, digo una pincelada solamente, espero que les pueda ser útil y lo puedan ir practicando, ¿no? Es algo que parece simple, pero es complejo. Pues con esas tres preguntas que te hagas, cuando tengas un desafío crítico, pues al menos puedes avanzar, ¿no? Y recuerda, la lógica de patrones es distinta a la lógica formal. No podemos, el tema es que queremos enfrentar un sistema y una situación compleja con la lógica formal y no son compatibles. No es que sea mala, no es que sea mala, porque eso también se reconoce, sino que tiene sus límites, ¿no? Va, entonces, pues muchas gracias por la invitación y pues saludos de nuevo. Hasta luego. Muchísimas gracias, George. Gracias por este tema. Se nos queda tarea expandir el concepto, investigar un poquito más. Muchísimas gracias, de verdad, George. Bueno, muy bien, pues sigamos porque la noche es joven y todavía tenemos eh, buenas cápsulas de actividad, ¿vale? Ok, pues bueno, para dar espacio a nuestra segunda speaker, presento formalmente a Vania Maya. Ella es VA y Agile Trainer, apasionada de este análisis de negocio y product management. Tiene 20 años de experiencia ayudando a equipos y a empresas a mejorar sus prácticas de análisis y colaboración orientada a dar valor a usuarios y consumidores finales y negocio. Más de 10 años de experiencia en el mundo ágil. Actualmente es parte de la UNAM como docente en diplomados relacionados a actividad empresarial y es miembro del Comité Académico del Diplomado de Transformación Digital. Es Agile Trainer en Scrum México, cofundadora de la comunidad de Business Analysis Samurais, donde se comparten temas de análisis de negocio en entornos ágiles. Entonces, pues celebremos con bombo, platillo, aplausos, serpentinas, chones al aire, porque está aquí Vania Maya. Vania Maya es on the house, así que somos todo oídos y ojos, Vania. Adelante. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Los chones al aire, igual con la cámara apagada, porque como se está grabando esto, pues no vaya a ser que balconeemos gente. Muchas gracias, veo nombres conocidos y bueno, a los que no, pues gracias por estar acá. Les prometo que no me puse de acuerdo con Jorge Heras, pero voy a ligar el tema que él trajo con lo que yo les voy a dar el día de hoy. Entonces, pues muchísimas gracias por estar por acá y voy a compartir mi pantalla. Eh, esta parte que explicaba Jorge en relación a el concepto de maraña de interacciones. ¿Se acuerdan que él estaba platicando y de repente decía, es que hay una maraña de interacciones y sale un desafío crítico? Y yo por lo menos anoté 4 características que se relacionan con el tema que yo les traje, que es que se repite, que hay muchos involucrados, que más que causas variadas, hay varias maneras en que luego esto se manifiesta y hay desafíos supuestos. Y esto es relacionado con el ego, ¿sí? Creo que es un tema que en algún momento del camino, más de uno nos hemos topado o hemos sido parte de, pero he estado viendo en los últimos años que se ha acrecentado a manera de sabotaje en relación a la agilidad. El ego sabotea muchas cosas, eso es un hecho. Pero dentro de la que se está subiendo a cuestas, creo que está el tema de la agilidad. Cuando hablamos de agilidad, pues hablamos de una manera diferente, ¿no? De gestionar iniciativas.
Pero así como le damos importancia a esa gestión de iniciativas, creo que necesitamos darle importancia a la gestión del ego, porque el ego ocupa un lugar y es un lugar que le quita al entregar, al terminar y al lograr, ¿sí? Entonces, cuando decimos, oye, pues sí, muy ágiles y qué queremos nosotros conseguir, pues decimos que queremos entregar valor frecuentemente. Pero para poder entregar valor, esto es el resultado del trabajo multidisciplinario, ¿sí? El poder colaborar conectando talentos, esto del romper silo que también lo hablaba Jorge. Pero aquí en esto del multidisciplinario es donde empieza el reto, porque decimos que para entregar valor necesito que varias disciplinas colaboren juntas, que se conecten. Y no nada más disciplinas, sino diferentes visiones a las que, pues yo así veo las jerarquías, ¿no? La jerarquía, si vemos en un organigrama, pues está en diferentes niveles y cada nivel tiene información que va generando en su ejecución. Y entre más alto, se supone que tienes una mejor visión y un mejor empoderamiento para hacer cambios en la organización que nos convengan. Se supone, ¿no? Pero con esta parte de por qué traigo el ego a la mesa, porque cuando decimos entregar valor y que vamos a trabajar de una manera distinta y que la agilidad es más colaborativa y que el liderazgo es más empático y que la empatía está en comprender y compartir, el ego es muy enemigo de la empatía, es justamente lo contrario. No le interesa compartir porque cree que tiene la razón y compartir menos, ¿no? Hay un libro que se llama El ego es el enemigo de Ryan Holiday y dice que el ego obstaculiza el verdadero éxito porque impide que tengamos una conexión directa con el mundo que nos rodea, ¿sí? Porque nos pone como máscaras. Les decía hace ratito Jorge Heras que el primer paso, ¿no? Entre el qué, el entonces qué y el ahora qué, en el que teníamos que observar plenamente lo que estaba sucediendo sin juicio, porque justo el juicio es lo que hace que no tengamos una conexión directa, ¿sí? Otra implicación es que no podemos recibir retroalimentación y entre disciplinas tenemos que retroalimentarnos porque cada disciplina ve una perspectiva diferente. Entonces, no podemos recibir esa retroalimentación si nos bloqueamos y ya no somos capaces de oír porque algo viene de otra fuente que no soy yo, ¿sí? Entonces, invariablemente, cuando hablamos de colaboración, de trabajar distinto, de trabajo multidisciplinario en serio, trabajo multidisciplinario de a de veras, el juego surge, ¿no? Dentro de esta parte, como decía Jorge, de los desafíos críticos. Y bueno, para empezar a puntualizar, no nada más me voy a poner filosófica, no se preocupen, les traigo prácticas para que nos podamos llevar, pero siguiendo esta línea que Jorge planteó del qué, entonces qué y ahora qué, digamos que ahorita voy a empezar sigo en el qué. Vamos a llegar a la hora qué y que nos llevemos algo que nos pueda servir. Cuando digo que esta parte del ego es importante, o cuando observamos las situaciones es sin juicio, creo que primero hay que aceptar que por lo menos yo así lo creo, que si estamos en este mundo, en este cuerpo, el ego va dentro de la configuración, ¿sí? O sea, el ego lo traemos ahí puesto. Pero no necesariamente debemos dejar que el ego nos conduzca. El ego se despierta o tiene ciertos como detonantes. Uno definitivamente es el tema jerárquico. Y otro también es la diferencia, porque a veces dicen, no, esto nada más es como un tema, no, porque son directores o directoras. No necesariamente. A veces es en la diferencia, porque tú estás en un área y yo en otra, porque yo acabo de llegar y tú ya tienes mucho tiempo, porque una persona es millennial y otros ya, definitivamente no lo somos. Hay mucho tema
ya desde la diferencia. Muchas veces lo asociamos el ego con jerarquía y no, no nada más lo encuentras ahí. El ego está en esta parte de las diferencias porque muchas veces tomamos la diferencia en una opinión o en una expectativa como un ataque, ¿no? Si no se hace lo que yo esperaba, entonces es personal, ¿no? O lo siento como un ataque. Entonces vivimos en entornos donde, pues claro, la agilidad tiene un lugar y es donde más nos podría aportar, pero llega la agilidad a un entorno de acciones y decisiones basadas en dinámicas de poder. Muchas veces en datos no objetivos o necesidades no validadas porque el ego queremos que las valide, ¿sí? Aunque esto es inherente al ser humano, creo que actualmente nos estamos dando cuenta de las barreras o de todo lo que nos puede impactar, porque sí estamos en una era donde hay muchos elementos que nos facilitan que el ego se dispare. Con las redes sociales es muy fácil echarle más crema a nuestros tacos, diríamos en México. No sé si hay de otros países, pero aquí en México, cuando queremos ensalzar lo que hacemos o exagerar un poquitín, decimos que le echamos demasiada crema a los tacos. Esto es porque, les digo, tenemos estos medios que nos permiten resaltar lo que queramos resaltar, proyectar lo que nos convenga o queremos proyectar, inventar incluso, y tener un mayor alcance más rápido, ¿sí? Si bien siempre el tema de boca en boca y que algo se enteren de nosotros ya estaba, con las redes sociales esto es como si hubiera tenido una lupa encima y se acrecentó muchísimo. Entonces, tenemos que hablar de esto porque está bloqueando mucho tema empresarial y porque en una era de competitividad, de más conciencia de cambio constante, yo creo que necesitamos unas defensas diferentes, ¿sí? Hace poquito escuchaba una charla de Juan Banda que decía que la agilidad necesita que la defendamos distinto y necesitamos otros medios, no los de siempre, ¿sí? Y resaltar otros temas de los cuales necesitamos hablar. Bueno, ahora, vamos al... ¿Entonces qué? Bueno, entonces ¿qué? Resulta que el ego tiene una ganancia o busca una ganancia muy particular, que es la ganancia de tener la razón, ¿no? De yo creía esto y busco que se compruebe a costa de lo que sea, me ciego ante todo lo demás y lo que yo busco es tener la razón, ¿no? Y puede manifestarse en que se haga lo que yo diga, se hizo lo que yo dije, es porque lo digo yo, o la clásica, yo ya me comprometí, ¿no? Cuando dicen, no, oye, es que ese proyecto es muy poco tiempo, yo ya me comprometí, ¿no? Entonces yo ya me comprometí, yo debo de tener la razón, no me hagan quedar mal. La otra que es una constante es más, levanten sus manitas virtuales, por favor. ¿Quién ha escuchado en sus entornos cuando quieres tú decir algo que no es factible, algo que no es posible y les dicen, dime el cómo sí? Levanten su manita virtual, por favor. Ah, no, hombres. Bueno, por lo menos no soy la única. Se siente bonito así cuando... Es lo bonito de los eventos de comunidad, que así los hombros nos los compartimos. Pues sí, ya somos más de uno, ya van 9. Van 9 que han levantado la mano, que han escuchado esta cosa de dime el cómo sí, ¿no? Esto de dime el cómo sí es parte de dime que yo tengo la razón. Y es ego, ¿sí? Y creo que también el hecho de decir la agilidad no funciona y yo necesito tener la razón hace que de repente se sabotee sin darle una oportunidad, pues digamos, honesta. Esta ondita de tener la razón, aunque es la ganancia que busca el ego, no es una ganancia real. Porque después de decir, te lo dije, no ganamos nada. Bueno, se siente bonito, ¿no? O sea, aceptémoslo. Cuando dices, no, es que seguro va a pasar ABC, no sé qué, te lo dije, es el ego queriendo ganar su batalla fiel de tengo la razón. Pero no es una ganancia real. No es una ganancia si no terminamos, si no logramos y si no entregamos. No puede ser una ganancia real. Entonces, este es el entonces qué. Vámonos a la hora qué, ¿sí?
Dentro de la hora que, algo que podemos hacer, y de hecho también viene en este libro que les cuento, la reflexión individual de qué me estoy perdiendo por el ego. Porque desde quitando la parte del juicio, creo que no podemos juzgar a ninguna persona que de repente actúe desde el ego, porque en algún momento de la vida todos lo hemos hecho, ¿sí? Yo no conozco ningún monje tibetano como para decir pongo las manos el fuego por tal compadre, entonces como no conozco, yo digo que todos en algún momento hemos actuado en función a esta parte del ego. Aquí buena y mala noticia. La mala noticia es para gestionar el ego ajeno no se puede directamente, pero puedes hacer algo con el tuyo. Y manejando el tuyo, gestionando el tuyo, influyes en el de los demás. Esto que decimos es que luego nos enganchamos, es el ego el que se engancha. Entonces, una pregunta que viene, aquí a colación es el ¿de qué me estoy perdiendo por el ego? Yo, eso es en gestión individual. ¿De qué me estoy perdiendo? Porque tenemos que aceptar que la ganancia de te lo dije, o yo tengo la razón, o yo tuve la razón, o pelear por eso, no es una ganancia real, ¿sí? Ahora, trabajamos en equipos, trabajamos en empresas y hay otras personas. Entonces, necesitamos facilitar a los equipos el pasar de la defensa a la curiosidad. No de la defensa a la aceptación, porque ese es un brinco bastante fuerte. Pero sí podemos hacer que las personas estén menos a la defensiva, moviéndolas a la curiosidad. Algo que a mí me ha servido mucho, sobre todo con interacciones jerárquicas, es cuando facilito que cambien de opinión sin que su ego se dispare o se sienta ofendido, ¿no? Entonces, para que no se pongan en defender un punto de vista, les digo, les presento por lo menos un dato nuevo o alguna información nueva y les digo, y ante esta nueva información, ahora con tu experiencia, ¿qué opinas? Y eso es como darles permiso sin tocar el ego de que cambien de opinión. ¿Sí? No es, espero que cambies de opinión con este dato nuevo. No, no te estoy llevando de la defensa a la aceptación, te estoy llevando de la defensa a la curiosidad. Ante este nuevo dato, ¿qué información o qué opinión dada tu experiencia tienes? Y hay quienes sí dicen, yo sigo opinando lo mismo, pero en la mayoría de los casos se dan este permiso de cambiar de opinión. Y digamos que acaricio un poquito el ego sin que se encienda cuando les digo, dada tu experiencia, ¿no? Pero lo acaricio, no lo prendo, no le pellizco, ¿no? Para que se encienda el ego y me ataque, no es, honro tu experiencia, pero vamos a usarla en algo, ¿no? Más útil que estemos aquí con el tema del ego. ¿Qué más podemos hacer? Cambiar el rumbo de las conversaciones que van desde el yo, desde la razón, desde algo que es hacia adentro de la persona, hacia donde la agilidad nos quiere llevar, que es la satisfacción de usuarios y consumidores, ¿sí? Porque si yo me pongo o me engancho en el de, es que yo quiero esto, yo creo lo otro, pues yo creo que no se puede, empezamos el yo contra el yo y ahí todos vamos a salir perdiendo. Tenemos que poner en la mesa esta conciencia de para quién estamos trabajando, ¿sí? O sea, esto que vamos a hacer, ¿en qué conviene? No a ti, a tu creencia de más, sino a la satisfacción de usuarios y de consumidores. Y recordar, porque no sé por qué luego se olvida, que la satisfacción de clientes finales no es para, es que para hacer felices a la gente. Bueno, sí, pero al final trabajamos para negocios. Y detrás de la satisfacción de clientes está el retorno de inversión. Y nos debería de interesar a todos. Y en ese tema jerárquico es a quien más le debería de interesar. Entonces, cuando ponemos esto en la mesa, es mucho más sencillo el poder
sí trabajar con esto del ego sin tocarlo y sin resultado. O sea, si le damos o le hacemos caso, más se va a hacer. Pero si ponemos en la mesa otro tema que nos una a todos, objetivos, indicadores, datos, pero sobre todo centrarlo en algo que no sea solamente mi opinión. Les digo, dar la oportunidad de decir, estamos en descubrimiento continuo y con esta nueva información, ¿ahora qué hacemos? Para alcanzar el objetivo. O sea, al final eso es lo que buscamos. Creo que ya para terminar, por si hay ahí alguna duda o algo que quieran preguntar o compartir también, creo que hemos generado un gran desperdicio en relación a las juntas de trabajo. Las juntas de trabajo deberían de ser una oportunidad de colaboración y creo que son las reuniones donde el ego más encabeza la situación, porque o buscamos lucirnos en las juntas o buscamos estar de bajo perfil para no evidenciar algo que puede ser un problema. Y entonces creo que se une este conflicto de muchos años que no lo trajo la agilidad, lo teníamos desde el tema tradicional de qué hacemos y de qué hablamos cuando estamos juntos. Y si bien la agilidad ha hecho mucho énfasis en el tema de comunicación asertiva, colaboración, análisis colaborativo, sinergia, romper silos, creo que todavía nos falta, como les digo, dice Juan Banda, inspirarnos en otros medios para defender diferente a la agilidad. Una defensa sin ego, porque yo creo que todos los que estamos en este camino, los que hablamos de él, ¿no? Desde el gusto, desde el apasionamiento, es porque hemos visto resultados, ¿sí? Eso es lo que nos mantiene, ¿no? Hace rato que dice Iván, cuando empezamos las Agile Nights, imagínense todos estos años sosteniendo algo en lo que no crees o no ves resultados, no se podría, ¿no? Los que estamos en el mundo de la agilidad y que ya llevamos mucho tiempo, no es una defensa desde el ego, es una defensa desde la razón. Y claro que cuando llegue algo que sea mejor, que sea una propuesta más adaptada, pues si podemos generar valor de otra manera, pues vamos a empezar a hacer otra manera y la vamos a volver a defender. Pero no es defender al agilista o defender a Scrum o defender lo que sea. Es el entregar valor, regresar a esta esencia de la agilidad. ¿Sale? Voy a ver si hay por ahí comentarios en el chat. Les voy a dejar, por si lo necesitan, el link de la información que les acabo de poner, y también vienen ahí links a mis redes sociales. No pongo memes de Piolín, son puros memes de agilidad. Sí pongo memes, pero son de agilidad. Pero información agilista ahí en las redes sociales. Entonces, pues me voy a ver qué hay en el chat. Mira, ese que dice iPhone, no sé quién es, pero nada más por lo que puso, sé que es Evelyn, porque es la única que me dice así. Aquí Entonces, ando, Vani, justo. ya sabes, ¿ves? Si se ve, se lee. Víctor Hugo, muchas gracias a ustedes. Necesitamos hablar o sea, fortalecer ciertos temas que van en pro de la agilidad, pero también buscar otras maneras, otros conocimientos de seguir evolucionando en este camino. Dice Julio, ¿qué pasa cuando la renuencia del ego persiste? Ah, bueno, otra mala noticia para Julio y para los demás es que el ego va a buscar, o sea, ¿ustedes creen que lo vamos a callar nada más por una ocasión y ya funcionó para todo? No. El ego propio y el ego ajeno va a querer persistir. Entonces, la técnica es la misma. Es como cuando los niños están haciendo un berrinche, que te dicen es que distráelos, sácalos de ahí, ¿no? Distráelos y ponles otra cosa o haz otra cosa para que dejen de pensar en eso. Digamos que esto funciona algo así, ¿no? Hay que poner en la mesa otra conversación, pero algo que nos convenga. Por eso digo, hay que poner en medio a la satisfacción de usuarios, consumidores y clientes finales. Hay que poner en medio el tema del retorno de inversión, porque les decía al principio, el ego es tiempo. O sea, este vaivén y luchas de poder es tiempo, pero es tiempo desgastante. Ojalá fuera tiempo para producir. Es un tiempo que desgasta a las personas. Y que después, el tema aquí interesante del ego, por qué persiste o cómo persiste el ego,
persiste nada más por mantenerse vivo, aunque no tenga la razón. Hay veces en que defendemos una situación porque la decidimos así. Y aunque no estemos bien, ni estemos felices, ni estemos produciendo nada, seguimos en esa decisión, porque el ego está persistiendo. Entonces tenemos que tener estas maneras, ¿no? De regresar a la mesa otros temas, porque el ego sí va a persistir. Con el tiempo va brincando menos, pero de que va a persistir, va a persistir. Aquí la recomendación, digo, para Julio que preguntó, pero en general, este, es cansado porque ojalá y estas recomendaciones funcionaran a la primera. Esto que les dije, a veces me ha funcionado a la primera y a veces no. Pero, pues si se cansan, descansen, pero no tiremos la toalla, porque por eso luego ya nos vamos como desviando. ¿Sale? Muchas gracias, Vane. A ustedes. Y creo, bueno, hay comentarios. Raúl, hace mucho no te veía por estos rumbos hace yo mucho que yo no estaba, pero en rumbos de redes, Raúl, gusto de ver. Verónica, muchas gracias. Edith, exacto, individuos, interacciones, ¿saben qué? No es casualidad que esté el primer lugar en el manifiesto. O sea, los 4 valores son importantes, pero no es casualidad que individuos, interacciones esté al inicio. Creo que hay que seguir defendiendo a la agilidad porque es una excelente manera de desarrollo humano. Nos da una excelente manera, hay muchas fuentes de crecer y mejorar como personas. Hola, Vane. Sí, Me quedé con la pregunta de Julio ajá. y quisiera preguntarte qué tipo de charlas, pláticas o cómo le harías para poder hacer que el equipo empiece a buscar colaborar y puedan ellos pues tener esta mente positiva de buscar cambio, adoptarlo. Pues mira, una recomendación que de repente hablamos mucho de OKRs, de KPIs, ¿no? Y cosas como más estructuradas. Creo que luego se nos olvida, Eduardo, bueno, tanto para Eduardo como para todos, se nos olvida vincular a los equipos a través del propósito de lo que queremos hacer. O sea, que al equipo le quede claro para qué hacemos lo que hacemos. O sea, estamos muy acostumbrados en hablar del lenguaje de solución. Yo quiero una app que haga tal, yo quiero un módulo, yo quiero un reporte. Eso es un lenguaje de solución. Estamos a hacer que la gente conecte con el propósito, que es para qué lo quieren, qué problema vamos a resolver. La otra parte es a quién vamos a ayudar para que tengamos presente todos a los clientes, usuarios y consumidores finales. Y hablar más del propósito, y voy a retomar algo que decía Edith, dice hay que meterle corazón al tema, no amor romántico, pero sí corazón al tema, estoy de acuerdo. Y creo que una manera de meterle corazón es rescatando el propósito del para qué estamos aquí y el poder cambiar desde el liderazgo. Cuando me dicen, oye, es que liderazgo tradicional, ¿no? O liderazgo comando y control, ¿cómo me muevo hacia el liderazgo fácil? Digo, hasta el liderazgo ágil. Lo más fácil es cambiando el cómo vamos por el qué te ayudo. Cambiando el y cómo vamos por el qué te preocupa. Y hay otras cosas, Eduardo, pero yo creo que empezando por ahí, ya pruébalo y ahí nos vemos en redes para ver si hace la diferencia. Va, muchas gracias. A ti. Pues bueno, tenemos algunos otros comentarios por ahí. Nada, si las permites, van para dar moción de orden y que podamos ir a la tercera plática, avancemos. De todos modos, pueden dejar los otros comentarios y preguntas hacia cualquiera de sus speakers. Sin más, agradeciendo nuevamente a Vane, vamos a dar espacio para nuestro tercer y último speaker. Él es Sergio Zamora, es una persona que busca innovar y reinventarse continuamente. Uno de sus propósitos es ayudar a otros a tener éxito a través del aprendizaje compartido. Más de 20 años de experiencia profesional en distintas compañías internacionales. En sus principales logros está acreditado como trainer por la institución Kaman University y es consultor por parte de Skate Agile. Ha sido instructor en distintas organizaciones y es autor del libro Deja de planear y comienza a acabar, que ha estado en bestsellers de Amazon durante varios meses ya. Gran amigo, gran agilista, Kanban Batman, el monstruo de la agilidad, está en la casa otra vez. Entonces, bienvenido, Serge, muchísimas gracias. Somos todos tuyos, Serge. Adelante, mi amigo.
Muchas gracias, Iván, y gracias a todos por estar aquí, por su tiempo. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Entonces, ok. Bueno, ya irónicamente no nos pusimos de acuerdo, pero creo que las 3 charlas vinculan, lo cual significa que creo que hay una necesidad de cierta forma, tal vez unificada. Y yo lo que les quiero comentar es que a veces hay algo que está ocurriendo en afuera, en las empresas, en nosotros mismos, el entorno, justamente el famoso entorno cambiante. Entonces, ¿qué está ocurriendo en las empresas? Y un poco lo que decía tanto Vane como Jorge, es observar, entender justamente el contexto, y algo está ocurriendo. En 2023, Spotify, esa empresa creadora, fundadora del modelo Spotify, de repente corrió al 17% de su plantilla. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Qué pasó? Y sobre todo, si vemos los roles de las personas, la mayoría eran roles que tenía que ver con los roles de agilidad, en específico los roles de Scrum. De la misma forma, Capital One, un banco global también corrió a 1,100 personas, y en sí, esas 1,100 personas fueron roles ágiles, entre Scrum Master, Product Owners, RTEs y demás. Imagínense, una empresa cortó 1,100 personas de la noche a la mañana. Entonces, algo está pasando ahí. ¿Qué está ocurriendo? Que muchas de las empresas, teniendo un problema de valor financiero, económico, pues dice, ¿qué es lo que puedo hacer? Tengo 2 opciones. O cambio, me adapto y mejoro, o pues me quito esta grasita que yo considero que tengo. Y pues por lo que hemos visto en el entorno, pues esa grasita o eso que puedo deshacerme de, pues resulta que en muchos casos son los roles ágiles. Ahora, ¿qué está pasando en nosotros? Pues también la gente recientemente está poniendo posts de Agile y Scrum están muertos o solo se volvieron novedad. Agile se perdió, ¿cómo lo podemos recuperar? Y un poco lo que decía Vane, ¿qué está ocurriendo ahí para que incluso grandes autores, una persona que firmó el manifiesto ágil, esté considerando que Agile perdió su alma? Entonces, algo está ocurriendo. Y como soy una persona que me gusta investigar o ver un poco de datos, pues los voy a llevar un poquito al pasado. Vamos a 2006. En 2006 se hizo la primera encuesta de Version 1 sobre el estado de agilidad. En ese entonces, en 2006, la gente o las empresas buscaban Agile para ver cómo mejoraban y gestionaban sus cambios de prioridades, cómo incrementaban su productividad, hacían software de calidad. ¿Cuáles eran los retos que tenían en 2006? El 21% de estas personas o de estas empresas decían que no tenían personas con la suficiente experiencia en cuanto a agilidad. El siguiente era resistencia al cambio, pero el mayor era no tenemos personas con suficiente experiencia ágil. Entonces, pues ahí es donde ocurría esta razón de decir, yo tengo que capacitarme, saber mucho de Agile y todo, y la conversación en ese entonces era normal que fuera, estoy haciendo bien Scrum, estoy haciendo bien Kanban, estoy haciendo bien cualquier framework que yo decidiera. El más usado en ese entonces era Scrum, con una combinación entre XP y algo híbrido. Está bien, en ese entonces esa era un poco la conversación. Entonces imagínense, queríamos mejorar los cambios, las gestiones, mayor productividad, pero el problema es que no tengo a alguien que me enseñe o que me ayude a cambiar. Entonces en 2006, pues de repente empieza a surgir toda esta pues, cantidad de roles, expertos, cursos, certificaciones y demás. Está bien, es parte de la necesidad que había en ese entonces. Vamos al presente. La necesidad sigue siendo la misma, priorizar cambios, acelerar el time to market, transformación digital, de repente empezó esto a volverse algo de moda. Ahora, ¿cuál es
la principal problemática? Cambio cultural, la resistencia al cambio cultural. Y después, no hay suficiente participación de liderazgo. Entonces ahí empieza a ver, oye, el líder o nuestros CEOs o cualquier sí que quieran ponerle ahí, pues como que no está muy envuelto en esto, no le interesa mucho. Algo está pasando. Y de los frameworks que ahora se están usando más, pues Safe es el que más se está usando. Tenemos Scrum de Scrums, y si se dan cuenta, muchos de estos ya van más hacia empresarial, no tanto a equipos. Perdóname, Serge, ¿estás Sí, compartiendo dime. algún contenido? ¿Estás compartiendo alguna slide, Sí, Serge? No, sí, no lo sí. estamos viendo, Serge. Disculpa. Perdóname. No, digo, el hilo conductor está bastante sólido, pero sí, si quieres compartir, adelante. Ok, discúlpame, Iván, creí que sí estaba No, presentando adelante, algo. amigo. Listo. Sigue, gracias. Déjenme entonces busco. Listo. ¿Se ve algo? Sí, se ve Ya se ve. tu slide. Se, ¿Ahora Sí, sí ya se ve? sí, Ah, Serge. ok. se ve Listo. el vayamos al presente. Ok, Adelante. entonces, bueno, pues vaya, estaban los datos ahí puestos. Básicamente es lo que les estaba diciendo. Discúlpenme, la verdad que no había tenido la oportunidad de corroborar que estaba presentando, pero bueno. Entonces, pues Safe es el que más está usando. Ahora, vamos a romper un poquito esto y lo que me interesa saber es, para entender justamente cómo está la situación actual. Si quieren, pueden entrar a Menti para contestar esta pequeña encuesta de qué es lo que están midiendo en su organización. Entonces, ayúdenme si pueden entrar a menti.com poniendo ese código o esa liga o escaneando el código QR. Pueden contestar más de una también. Mientras yo veo si puedo ver cómo cambio de pantalla. Vamos a ver los resultados. Ok, entonces vemos algunas respuestas con features entregadas, es lo que se está midiendo, valor entregado, cuántas personas están trabajando en Agile, cuántos equipos están usando algún framework, puntos de velocidad. Si no pueden entrar a Menti y quieren participar, pero les da flojera el Menti o todo eso, pueden ponerlo si quieren en el chat. Entonces, bueno, ya llevamos 12 respuestas. Lo que más salió de la encuesta fue features entregadas. Velocidad, de features entregadas los fuimos a valor entregado. Ok, está bien. Ahora, en la misma encuesta, pues resulta que lo que más se mide es la velocidad. Entonces es un tema de que estamos midiendo las salidas, no tanto el valor de estas salidas, sino cuál es el ritmo de trabajo que estamos llevando, cuánto trabajo estamos entregando, pero el segundo punto que estamos haciendo es cuál es el valor de esto que estoy haciendo. Entonces, si comparamos al 2006, que traíamos una perspectiva de necesito gente para que me enseñe a hacer agile, a tener los roles, a hacer los eventos y el marco de trabajo que yo decida, ahora estoy cuestionando el valor de esto que estoy implementando, por eso tantos despidos, recortes y demás. Un poco lo que decía Van en cuanto al ego, esta parte de, pues es que no lo estamos haciendo bien, o yo sí lo estoy haciendo bien, yo tengo más equipos de Scrum, yo tengo más de esto y todo esto.
pero seguimos midiendo algo que lo que representa es cuánto trabajo hago, no cuánto valor genero. Y por lo que comentaron, ¿qué tanto valor representa cuántas features hemos entregado? Pues, ¿cuál es la diferencia entre un punto de historia o velocidad? Entregamos 20,000 features en este trimestre. Ok, ¿cuántos están usando? ¿Cuántos es solo un equipo que está ahí trabajando, muriéndose por entregar, pero pues, esa aplicación, esa nueva cosa, pues nadie la usa? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Queremos saber cuántos equipos están trabajando en nuestra transformación ágil, cuál es el promedio de equipos que puede llevar un Scrum Master al mismo tiempo, cuántas personas certificadas tenemos, cuántos puntos de historia en cuanto a conversión de horas. O sea, ¿qué medimos? ¿Qué buscamos? Entonces, por eso es que mi comentario es, tal vez los frameworks no deberían de ser nuestro principal enfoque. Nos estamos enfocando mucho en que si hago Scrum, que si hago Kanban, que si tú lo haces bien, que si tú lo haces mal, que si yo esto, que si yo el otro. Cuando esa conversación era en 2006, tal vez en 2006 esa era la conversación que buscábamos. Oye, yo quiero hacer Scrum, buen Scrum. Necesito a alguien que venga y que me diga. Pero si sigo teniendo esa conversación cuando llego a una empresa, un equipo o algo, de, oye, es que no están haciendo bien Scrum, viene el efecto. Ya él está muerto, pues estos son los primeros que voy a cortar cuando necesito reducción de costos. Entonces, ¿en qué deberíamos de enfocarnos como organización? Aquí tengo yo unos pequeños ejemplos. Vamos a revisar cada uno un poquito a detalle. El tema de calidad, y lo vivimos el fin de semana pasado, CrowdStrike. Vieron un pequeño detalle, un pequeño release, un push en viernes, y ya vieron el impacto. Y ahora, esto a mí me sirvió mucho cuando trabajaba en Walmart. Me dijo un compañero, haz software como si tu vida fuera a depender de ese software. ¿Y cuántas veces han usado ustedes mismos su propio software? Cuando trabajaba ahí me tocó hacer esta tarjeta de lealtad para VIPs. Y pues yo decía, wow, tengo algo liberado a nivel nacional, yo quiero presumirlo. Invité a mis papás. Cuando llegamos, íbamos a pagar dentro de la caja, pues sí me quedé así de, ay, ojalá no pidan o que sean cuentas separadas, porque ya sé que si es una cuenta larga va a tronar. Entonces yo mismo sabía mis fallas de mi propio código. Y está bien, no pasó, pero yo mismo sabía que no lo había hecho de calidad por haber cumplido una fecha. Entonces, ahora imagínense esto, CrowdStrike con el impacto detuvo ciertas máquinas o aparatos de hospitales y provocó impactos en temas de salud. Entonces imagínense, tal vez no piensen que su código puede afectar la vida de alguien, pero puede ser que sí lo haga. Entonces por eso necesitamos prácticas de ingeniería de software, necesitamos automatización tanto en pruebas como en desarrollos y ya hay muchísimas herramientas, no voy a entrar en detalle de ellas, pero vean el impacto de un pequeño push en un fin de semana. Limitar el trabajo en progreso. Sigo cuestionándome esta parte de cuando ponemos en nuestro currículum o en LinkedIn multitasking, trabajo bajo estrés, soporto. Ok, pero el trabajo en progreso incrementa el costo, porque trabajamos mucho, pero mucho trabajo no incrementa el tiempo de entrega. Entonces, ahí hay una disyuntiva. Estoy trabajando mucho, pero entregando igual o peor. Entonces, hay que limitar esto. Una forma de hacer esto es teniendo pequeñas entregas continuas. Y esto es pequeño valor continuo. Entonces es ver, no puedo trabajar en mucho. Ok, ¿en qué sí puedo trabajar y cómo lo puedo hacer de poco en poquito? Poquito en poquito. Ahora, esto lo que genera es confianza, porque ya sé que tengo una persona que como relojito me entrega, me entrega, me entrega, aporta, 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 dice y dice y dice. Pero también tenemos que ver cuál es el valor de esto que está entregando, entregando, entregando. Ya lo decía un poco Vane también. Estoy trabajando en algo que a lo mejor no me interesa, no aporta, no nada, pero pues, de repente estoy trabajando. En Suecia tenía un equipo que estaban haciendo un chatbot para una página y yo les decía, oigan, a lo mejor es mi propia perspectiva, no sé si lo han revisado, pero yo lo primero que hago cuando entro al sitio es cerrar el chatbot. No me sirve, no lo uso. Es como cuando entras a una tienda y lo primero es, ¿le puedo ayudar? No, estoy viendo, gracias. Y ya, se volvió eso en la vida real. Entonces, ya preguntaron por qué esto, pues nos lo pidieron, ok, pues bueno.
muy bonito, muy automatizado, pero todos, ya cuando checaban el flujo, lo primero que hacer era cerrarlo. Entonces, ¿para qué? Entonces, justamente, ¿cuál es el valor que estamos entregando? ¿Con qué calidad estamos entregando? Y sobre todo el tiempo completo. Muchas veces solo vemos lo que está haciendo el equipo. Entregamos cada 2 semanas, sí, pero ¿a quién entregas? A producción, y producción hace releases cada mes, porque es cuando tiene las ventanas. Entonces no estás entregando 2 semanas. Por eso es que hay que cumplir esos compromisos para generar esa confianza. Aquí es donde entra esa parte, entendamos el flujo completo. Aquí es donde entra lo que decía Jorge, hay que romper esos hilos. Podemos disminuir las demoras, los bloqueos, las dependencias, pero tenemos que entender el flujo completo. Y esto es también flujos de valor. No todo tiene que hacerse en esto, porque si no nos volvemos buscadores de problemas. Está bien, pero también hay que priorizar las batallas. Justamente, esto es priorizar para entender al cliente y que esto nos ayude a poder priorizar a qué batallas sí me interesa entrar. Posiblemente con un solo producto que mejores, una sola entrega que mejores, vas a otorgar más valor y te ahorras muchísimo trabajo. Y aquí es donde esta frase quiero que todos la repitan, la escriban o hagan algo con esta frase. Tu sí pierde valor cuando no puedes decir que no. Pues apúntenselo, repítanlo, porque normalmente, como decía Vane, dime el cómo sí, pero en realidad es ¿por qué estoy diciendo que no? Tengo que entender a mi cliente, tengo que entender el valor de lo que estoy haciendo. Aquí es donde entra el tema de costos. ¿Cuál es el costo de oportunidad de que esto no salga? ¿Me va a incrementar los costos o me va a dar mayor valor? Entonces, sí, el retorno de inversión es una forma de ver los costos, pero si lo vemos hacia los dueños de estos productos, hacia los stakeholders que hacen esto, les puedo jurar que todos dicen que su producto, su proyecto es el más valioso. Y se ponen unas metas, unos números así exorbitantes. Ok, cambien la pregunta, ¿qué pasa si no hago esto? ¿Qué pierdo? Ese es el costo de oportunidad. Porque si no, siempre van a tener todo esto es valioso. Ok, ¿qué no? Ahora, esto es empresarialmente, pero también para que la empresa funcione se genera de individuos. Nosotros, ¿en qué deberíamos de enfocarnos? Porque también nosotros, si la empresa es exitosa, pues yo también quiero ser exitoso, ¿no? Entonces, ¿en qué yo como individuo me debería de enfocar? Necesitamos mostrar nuestro valor dentro de estos roles ágiles que están siendo ejecutados a diestra y siniestra. ¿Cómo puedo mostrar el valor como Scrum Master, como Product Owner, como Agile Coach, como RTI, como todos estos roles? Necesito mostrar el valor que estoy brindando, brindar confianza, entregar efectivo y hacer una diferencia para tanto mía como para el equipo. Esto necesitamos definir objetivos. Si son OKRs perfectos, si son KPIs perfectos, si los objetivos que me piden son puntos de historia o velocidad, está bien, pero que vinculen hacia los objetivos del negocio. Si el negocio ahorita es lo que está buscando, son puntos de historia, ok, yo voy a hacer lo posible porque mis objetivos vinculen para ver o mostrar el valor que yo estoy brindando, pero esto se tiene que conversar. Un poco lo que decía Vani, ese ego de a veces, oye, ya sé que no funciona, ya sé que a lo mejor no son importantes o no, pero ¿cómo logro hacer este vínculo con esta persona? Que tal vez sea quien pueda dictar el éxito dentro de mi carrera o el fracaso dentro de mi carrera. Estos objetivos los tengo que vincular con métricas. Hoy necesito yo mostrar métricas, reportes que ayuden a mostrar cómo estamos alineados. Entonces, reportes de board down chart, puntos de historia, valor entregado, pero que muestre justamente, oye, por esto poco que hice, ¿cuál ha sido el impacto que he tenido? 1000 features entregadas, perfecto. ¿Cuál ha sido el impacto de estas 1000 features? Si no sabemos la respuesta, entonces la métrica no nos está sirviendo justamente para eso. Y a lo mejor no existe una regla de cómo hacerlo. Es ahí donde tenemos que ver el feedback, la retroalimentación, aprender de nuestros errores y hacer pequeños cambios. Poco lo que decía Jorge, estos cambios sistémicos. Necesito primero echarme a nadar para ver, oye, no sé flotar, tengo que aprender a flotar, ¿qué cambios voy a hacer?
En este caso igual, empecé con velocidad, ok, sí, ¿qué me ayuda a velocidad? Pues, en ver el ritmo del equipo, ok, los quiero comparar con otros, ay, sí, los comparamos. Ya vimos que entre los dos nos estamos matando. ¿Qué podemos cambiar debido a estos aprendizajes? Y no están solos, apóyense del equipo. Parte de lo que decía Van, identifiquen un propósito. Somos parte de un propósito mayor. Si el propósito de la empresa es ser mejor, más ventas, lo que se busque, ok, ¿cómo nuestro propósito vincula hacia eso? Y usa algún framework que te ayude a descubrir mejores formas de lograr tus objetivos, tanto por tu propia experiencia como ayudando a terceros. Aquí es donde deberías empezar a preocuparte por definir qué framework vas a usar. Y si lo quieres cambiar en caso que no te funcione. Y algo que decía Vane muy interesante, esta primera línea del manifiesto, individuos e interacciones. Teniendo una charla con Alistair Cockburn, decían, muchas veces olvidamos el primer párrafo que viene arriba. Estamos descubriendo formas, mejores formas de lograr construir software, tanto por nuestra propia empresa como ayudando a terceros. Entonces recuerden que lo que buscamos es mejores formas de lograr, si no están haciendo software, pero por lo menos que ustedes logren lo que buscan por su propia experiencia y ayudando a terceros. Entonces, fíjense, es el último punto donde aquí es donde deberíamos de preocuparnos por ver qué framework estoy usando para lograr todo lo anterior. Entonces, piensen un momentito, ¿qué creen que tenga más impacto? ¿Cuánto valor estoy entregando? Medido puede ser en horas hombre, reducción de dinero, retorno de inversión, o cuántos equipos están usando tal framework. Muchas gracias por la atención. Perdón el inicio. Si no, de todas formas les comparto la presentación para que puedan verlo primero, pero pues eran datos del State One, o Version 1 de State of Agile. No sé si tengan alguna duda, comentario, queja, ¿Dudas, sugerencia. preguntas? Nuestro speaker, adelante. Si alguna duda, si alguna pregunta, siéntense con la libertad de abrir el micrófono, dejar en el chat, ya sea para Serge, para Vane. Jorge comentó que tenía que salir por un tema de aquel lado, pero si hay alguna pregunta hacia Sergio, hacia Vane, adelante, tenemos unos minutitos. ¿Dónde puedes conseguir tu libro, Sergio? Yo ya lo tengo, pero para los que no, ¿cómo se Amazon, consigue? baby. Amazon. Se puede conseguir en Amazon, digital y físico. Si son más de librerías a la antigüita, si lo quieren ver así, en el sótano y en Sanborns. Aunque spoiler alert, Sanborns es más caro. Y me da menos regalías. ¿Alguna pregunta? Dice Diego, solo saber dónde encontrar más contenido de Sergio, no solo el libro. ¿Cómo podemos saber más de research? Pues mira, en LinkedIn me encuentras como Sergio Enrique Zamora Rubio. Tengo nombre de telenovela. Entonces creo que soy el único con esos dos nombres. Entonces ahí me puedes encontrar en LinkedIn. Si no, ahorita dejo igual con ese arroba me encuentras en Instagram, Twitter, no sé si también en LinkedIn. En Creana tengo 2 cursitos también sobre temáticas ágiles. Entonces ahí se gustan también, nada más que la interacción es un poco baja, o sea, en cuanto a conmigo, pero siéntanse en la libertad de mandarme un mensajito y yo con todo gusto les contesto. Julio Search, ¿qué tan purista deberíamos ser con los marcos de trabajo que aplicamos? Esto con referencia a la obtención de valor iterativo. Ay, Julio, justamente es parte de la misma pregunta de que nos hacíamos en 2006. Eh, Tal vez en 2006 sí necesitábamos decir, oigan, necesitamos gente que aprenda o que sepa usar Scrum by the book o Kanban by the book o lo que fuera by the book. Pero si ahorita la situación muchas veces es
¿Cuántas personas tal vez ya tomaron un curso, fueron a una charla, lo han practicado, lo han hecho? Algo más les impacta hacerlo de una forma que les aporte. Yo en mi experiencia lo que veo más es problemas sistémicos. ¿A qué voy? Como decía Vane, reuniones. Tengo un Scrum Team que está haciendo su daily y el daily me dicen, no me sirve, no me funciona, lo quiero quitar, ¿no? Y digo, ese es el problema más común. ¿Qué conflicto hay? ¿Qué situación hay? Y puedes darte cuenta que más bien el problema no es la daily como tal, sino la conversación que ocurre ahí. Reunión de estatus, seguimiento, capataz. Entonces, cambia la forma o plantea algo diferente que diga, ok, me voy a alejar del Scrum by the Book, pero me quiero acercar a algo que me ayude a entregar más valor. Entonces, si ya llevan haciendo algo por mucho tiempo y vemos que la tendencia sigue igual, esto ya se volvió predecible y a lo mejor está en un cambio sistémico para que esto baje. Entonces, aquí es de que tú no tanto decidas sin decirle, oh, por Dios, Mike Biddle, lo siento, allá en el cielo, voy a tener que cambiar Scrum, voy a tener que cambiar esto. Y entonces, pues tengo que cambiarlo porque para mi equipo, la situación que tengo, el contexto, lo tengo que cambiar. Recuerda esa primera línea del manifiesto ágil. Estamos descubriendo mejores formas de hacer software por nuestra experiencia llevando a terceros. Entonces, yo lo que te recomiendo es, ¿ya hicieron Scrum purista? ¿Ya empezaron a tener conversaciones de que este no nos sirve? Ok, ¿basado en qué? Tal vez hay data, tal vez hay situaciones, contexto. El contexto es rey en todo esto. Ok, muchas gracias, Serge. Te agradezco. Gracias a ti, Julio. Serge. Bien. Nos dice Liz, remando la Daily, la conversación. Eso debería escribirse en piedra. Muy bien. Ok, pues estamos en el cierre de la noche, equipo. Solamente nos faltan un par de cositas. Por favor, quédense con nosotros unos 3 minutitos más para tomarnos la foto del recuerdo. Solamente antes permítanme comentarles una cosita. Estamos ya planeando nuestras siguientes aventuras. Estamos por confirmar en el mes de agosto la fecha de una IEL Nights presencial en la ciudad de Guadalajara. En septiembre ya tenemos sede para hacer una noche mexicana de agilidad. Pronto revelaremos más detalles para que nos puedan acompañar. Es una sede que muchos de ustedes conocen. Y en noviembre tendremos una de cuentos de terror en agilidad que haremos presencial en Monterrey con un partner que tenemos ya de aquel lado. Esto puede cambiar, podemos agregar alguna sede, algún evento intermedio. Pero bueno, eso es el plan que tenemos hasta ahora. Entonces, pues pasemos a lo que ya sabemos, agilistas. Prepárense para la foto del recuerdo. Entonces, cámaras activas. Si alguien no quiere salir en la foto, enteramente válido. Ahí le pondremos un avatar, una foto graciosa en su nombre. Está, digo, IEL Nights, tenemos aquí muchos amigos, muchos conocidos. Héctor, por ahí, no sé, está la tema de instructora Nayeli, está por ahí. Bueno, muchos amigos. Tenemos a Lau, tenemos a Marian, a Rosario, como siempre. Juan Carlos Arenas, estimado, qué gusto verte. Ramón, mucha gente aquí. Ahí está Gracias, de verdad. mi hijo Lalo está presente, es in the Ay, Lalo, house. Lalo. Estamos de vuelta. Sí, eso es un 85% van en Nikes, tengo que decir así, pero bueno, pues se vale, ¿no? Eso es parte de todo. Entonces, prepárense para nuestra foto, agilistas, vamos a tomarla en 3, 2, 1. Listo, potaza que salió, potaza del recuerdo. Equipo, agilistas, de verdad muchas gracias por estar acá. Vamos a estar haciendo algunos otros eventos en línea. No lo pusimos por acá, pero en diciembre a lo mejor estaremos haciendo una posada de agilidad también en una empresa que nos ha recibido para andar de latosos ahí con ellos. Ya les estaremos dando detalles para esto. Recuerden que ustedes son parte de IEL Nights. Recuerden que hoy fue Sergio, hoy fue Vane, hoy fue Jorge, pero el día de mañana pueden ser ustedes quienes estén acá de este lado dando una plática. Si tienen una sede, un espacio que quieran que llevemos alguna plática, taller o algo así, llevamos con mucho gusto, llegamos ahí con nuestras bolsas llenas de post-it y buenas ideas y ánimos para poder hacer noches de agilidad con ustedes. Gracias por seguir esto. Sabemos que después de todos estos meses, experiencias que han ocurrido,
reactivar el formato en línea y presencial es un reto, pero de verdad, gracias por ser esos ñoños que se quedan con nosotros esta tarde de un jueves para aprender o desaprender temas de actividad. Y gracias a Vane, a Serge, siempre es un deleite, siempre es un gozo escuchar esos niveles de experiencia que traen y todos estos conceptos que han pulido durante tanto tiempo. De verdad, muchas gracias. Y pues terminamos aquí este capítulo, equipo. Muy seguramente subiremos este capítulo a nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver y se queda ahí como evidencia de que estuvieron acá en el Iron Nights, aparte del fotico que compartiremos en redes sociales. ¿Vale? Muchas gracias a todos, agilistas. Tengan una genial noche. Seguimos en contacto. Gracias, Iron Nights. Buenas noches, bye. Muy buenas noches a Buenas todos. noches, Gracias. gracias. Adiós. Gracias. Gracias a todos.